18:24 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Hoy día quiero comenzar compartiendo con ustedes una suerte de pequeño recuerdo que hemos tenido días atrás, en estas últimas horas, pero conmemorando justamente algo que permite reflexionar en estos días sobre el futuro que tendrán los conservadores en las Big Tech. ¿Por qué digo esto? Porque, vuelvo a ser redundante, días atrás ya se conmemoraba que hacía un año quedaba excluido por completo del mundo virtual la figura de Donald Trump. Recuerden que el presidente Donald Trump había sido suspendido permanentemente en Twitter cerca de la fecha del 6 de enero a partir de los incidentes que hubo en el Capitolio. En la confusión que significó en dicho momento, es fácil olvidar qué sucedió en aquel contexto, pero hoy, recordando ya más frío lo que fue aquel acto propiciado en Washington, se puede ver que siempre se alude a que el presidente Donald Trump violentó las normas y acuerdos que ya habían planteado las Big Tech respecto a los usos comunitarios. Y hoy es preciso reflexionar al respecto. Es importante comprender las razones para comprender lo que le espera al resto de las naciones en América Latina cuando uno habla de lo que es la incitación a la violencia. No nos tenemos que preguntar en este sentido cuál fue el posicionamiento de Twitter, porque fue muy expresa la obscenidad con la cual en manera arbitraria decidió suspenderse no solamente al expresidente, sino a una suma de dirigentes, activistas, pensadores afines al pensamiento conservador. Recuerde ser que primero había escrito que el movimiento político que había iniciado continuaría en el futuro y no sería vulnerado por ningún tipo de espacio progresista. Esto fue lo que desencadenó la ira de todos los empleados, o la gran mayoría de empleados, valga la precisión, de Twitter. Dijo Donald Trump en aquel momento que le valió su censura. Los 75 millones de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, American First, y hacen América grande otra vez, tendrán una voz gigante en el futuro. No serán irrespetados ni tratados injustamente de ninguna manera. Bueno, un mensaje que para mi entender es de los mensajes más patriotas que uno puede llegar a escuchar en una red social. Parece ser que no agradó a las políticas comunitarias de esta Big Tech. A su vez, en segundo lugar, también había dicho que no asistiría a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden en las 2 semanas venideras. A todos los que han preguntado, escribió: no iré a la inauguración el 20 de enero, ya que él consideraba que era ilegítimo ceder el mando a un gobierno fraudulento. Esto, según Twitter, había violentado la política en torno a lo que era la violencia dentro de lo que es la red social. De hecho, Twitter afirmó que la cuenta del presidente había sido inmediatamente suspendida del servicio en forma permanente. Es una empresa privada, hay que tener cuidado con ciertas ideologías que a veces olviden algunos factores. Es una empresa privada y según lo que han insistido muchos liberales, podríamos decir liberprogres, que dicen su empresa, sus reglas, claro, cuando se trata de la censura del conservador lo festejan de pie. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de esta gente? Así le fue en los debates, ¿no? Esta gente lo que se olvida es que primero, muchas de las Big Tech han crecido gracias al proteccionismo corporativista que han tenido con espacios liberales o progresistas abiertamente en términos anglosajones. Ahora, acá fue donde justamente quiso crecer Parler como una suerte de alternativa en su momento a Twitter. Pero lo cierto es que a su vez Parler contó con un mecanismo de censura ya por demás explícita en la lucha en contra del conservadurismo, porque había sido destruido por un ataque combinado tanto de Apple, Google y Amazon de lo que es la web service. Hay que tener mucho cuidado, porque como estamos viendo, a veces se cree que una suerte de liberación económica implicaría automáticamente que todo espacio privado sería automáticamente consagrado a la santidad. Yo entiendo, porque defiendo el libre comercio, que los mecanismos de competencia son mucho más sanos que los mecanismos estatales. No estoy reivindicando bajo ningún concepto de estatismo, pero lo que sí digo es, la naturaleza caída del hombre
se hace sentir tanto en el espacio público como en el privado. Y a su vez, como se ha visto, dentro de lo que es el mercado, estas grandes Big Tech tienen un comportamiento oligopólico. Es decir, hoy intentar competir contra estas empresas resulta imposible porque la disparidad ya está dada ab inicio. Y como se ha demostrado, que la derecha conservadora intente tener su propio espacio de libertad de expresión no ha funcionado porque incluso los grandes capitales les impiden crecer desde su propio origen. Parler había sido utilizada para organizar, según afirmaron las Big Tech, el motín que se había dado en días afines a la fecha del 20 de enero por parte de los simpatizantes del Trump. Esto resultó claramente una mentira que incluso se demostró en juicio, dicho sea de paso, que se están realizando mucho hasta el día de hoy, pero no importó, la censura se mantuvo. El motín de la semana les había dado toda la soga que necesitaban para justamente realizar los ahorcamientos y los medios corporativos no duraron en lo más mínimo en tirar de la cuerda. El motín del Capitolio fue el chivo expiatorio por excelencia para utilizarlo como excusa, así podían destruir tanto al presidente de Estados Unidos como todas las ideas conservadoras que se esbozaban allí. Y todo a manos de una empresa privada, todo a manos de Twitter. Durante las elecciones del 2020, Big Tech trabajó mano a mano con los demócratas y los medios corporativos para suprimir todo lo que era la verdad histórica en torno a lo que habían sido los actos de corrupción de Hunter Biden. Actos que, dicho de ese paso, si nombro cuáles son, más allá de los acuerdos con China, me refiero particularmente a su cuestión con los menores, YouTube se encargaría de censurar este video. Pero yo invito a que la audiencia lo pueda buscar. Al excluirse las voces disidentes en las redes sociales, uno pensaría que esto ya alcanzó a las Big Tech. No fue así, de hecho. Los políticos demócratas que habían intentado mostrar su recelo se incrementaron en estas alianzas en cuanto a poder, utilizando las propias Big Tech para comenzar ya otros mecanismos de persecución política con aquellos que habrían sobrevivido a la purga que se había dado en el 2020. Y cito particularmente que incluso en estos momentos se ha especulado en por qué no censurar a Elon Musk a pedido de senadores demócratas, de una senadora en particular con la que tuvieron un cruce por dicha red social. ¿Por qué digo esto? Porque la persecución fue más allá de lo político. Hoy incluso las Big Tech funcionan como un mecanismo de censura ya no solo a esa disidencia política, sino también a la disidencia científica. Y me refiero particularmente a los mecanismos de disciplinamiento médico, donde a través de los famosos fact-checkers que se muestran en una suerte de neutralidad, lo que han demostrado es que las redes sociales no están fungiendo como redes sociales. Muy por el contrario, se presentan legalmente como una red social, es decir, no asumiendo la responsabilidad legal por el contenido vertido por sus usuarios, pero luego dicha red social, a través de los mecanismos de censura, poseen una línea editorial de la cual no asumen responsabilidad legal alguna, pero que en el ejercicio fáctico sí lo están haciendo, es decir, están bajando una línea de pensamiento netamente progresista. Dicen ser neutras, pero lo cierto es que el mensaje progresista, por más obsceno que sea, se permite difundir, el pensamiento conservador se silencia. A su vez, estas muestras de la izquierda cultural avanzando son cada vez más amplias. Del 6 de enero en adelante, el gobernador, por ejemplo, por citar un ejemplo concreto, el gobernador de Washington, Jane Inslee, presentó una legislación para proscribir los intentos de los candidatos y funcionarios electos de que pudiesen haber presentado en algún momento mentiras, pongan muchas comillas aquí, mentiras en redes sociales, porque esto es un acto en contra de la democracia. Parece ser que nosotros o estamos exportando este dogma de la democracia al mundo, o el mundo nos está importando a nosotros dichas premisas. Pero tal como se ve, en todos lados se habla de que es una deuda de la democracia la verdad, y por lo tanto a los negacionistas de cualquier tipo de negacionismo se los tiene que proscribir como candidatos, aun si sus dichos fueran esbozados en una red privada, lo cual me lleva a validar lo que yo planteo en mi libro. En la posmodernidad, lo privado, entiéndase desde la vida íntima sexual de uno hasta la fe que se profesa, se eleva a la categoría de público. Un comentario en Twitter pasa a ser materia de regulación pública, como la propia identidad sexual. Y lo público se privatiza.
El debate presidencial depende hoy de justamente las decisiones que tomen los CEOs de las Big Tech. Entonces, para no extenderme tanto, un par de ideas simples para que la gente lo pueda tomar en consideración y ver qué va a suceder en el resto del mundo de cara al futuro con estas Big Tech. Los líderes demócratas de Estados Unidos habían afirmado que iban a defender la libertad, la individualidad, la expresión irrestricta, por eso se le dice liberals, en sentido liberal de la palabra anglosajona, pero lo cierto es que Silicon Valley se ha hecho con el monopolio absoluto del control de la opinión pública. Las fuerzas que se encuentran en este momento en Silicon Valley han demostrado tener una centralización mucho más profunda y un mayor control de lo que es la inteligencia a partir de los algoritmos y el control de la Big Data de los usuarios, mucho más grande que las centrales de inteligencia de cualquier estado moderno. Y esto es un motivo de preocupación, porque si realmente nos preocupa qué hace el otro con nuestra información sensible, a veces ponemos el ojo solo en el Estado. ¿Y qué sucede con las Big Tech? ¿O acaso no hay gente corrompida que también utiliza esto con fines públicos? Y si no, vayan a ver qué sucedió con Change.org en Europa. El 6 y el 8 de enero del año pasado ya habían dado muestra de cómo se iban a manejarse en el futuro estas firmas, de cómo iban a constituir una nueva verdad publicada y que las personas, tanto la prensa como la sociedad civil en su conjunto, iban a tener que tomar por cierto. Las grandes tecnologías que se ven hoy en el siglo XXI, los grandes emprendimientos tecnológicos, para que la gente lo entienda, simplemente nos odian a los que somos conservadores. Nos odian abiertamente. No quieren que pertenezcamos a este mundo. Nos quieren excluir. ¿Por qué? Porque hoy el mundo estriba dentro de lo que es la ontología digital. Hoy quien es cancelado en el mundo virtual termina perdiendo su vida en el mundo real. Parece una metáfora, pero vayan a ver en qué ha significado la cultura y la cancelación para tantos artistas, empresarios y académicos que han sido injustamente atacados a partir de un simple tweet o un comentario en Facebook. Lo que ha demostrado el año pasado en Silicon Valley es que la purga a los disidentes políticos dentro del mundo digital se encuentran cada vez más presentes. El protomártir fue Donald Trump. Él fue el protomártir en esta purga. Pero lo cierto es que en el 2020 se han dado cada vez más purgas a los disidentes en materia de lo que podemos decir salud pública. Y el 2021 esa purga se extendió a los campos políticos. Y en el 2022, ¿quién dice que no se extienda a los negacionistas del cambio climático antropogénico? Y aclaro siempre antropogénico porque no va a faltar el obtuso que diga: ¿acaso estás negando el cambio climático? Claro, parece que el cerebro no le dio para escuchar la tercera palabra. Esto es muy común que suceda en YouTube. Entonces, podríamos citar infinidad de espacios como TikTok o Reddit, donde se han prohibido alusiones al pensamiento patriótico. Pienso en TikTok, particularmente con Patriot Party, donde se lo proscribió al hashtag, o como en subreddit se prohibió Donald Trump. Ahora, también podríamos tomar a Marjorie Taylor Greene, que fue suspendida en Twitter por cuestionar cierto disciplinamiento médico, por citar algún ejemplo. Pero podríamos tomar también a... No puedo decir el nombre específico porque se vincula a un médico muy famoso que cuestionó a otro médico muy famoso que fue el principal asesor a nivel mundial respecto al manejo de el fenómeno emergido en el 2020 en Wuhan. Lo que sí quiero explicar ya finalmente, por no falta de espacio, no exponer más allá de los minutos que nos quedan, es que hay una conclusión muy certera. La censura no se va a detener. Las fuerzas detrás del globalismo se han beneficiado demasiado con el camino que han emprendido. La crisis sanitaria ayudó a conseguir que gente como Biden, Boric, Castillo tengan hoy el poder. Y estas personas son más que títeres al servicio de lo que es el verdadero poder en el mundo. Se ha mantenido casi toda la humanidad atrapada en sus hogares durante meses en forma voluntaria, creyendo que así estaban salvando vidas. Un poder inimaginable, el poder que todo tirano desea, mantener cautivo a una población, pero que la población no resista, que la población de forma libre y voluntaria acaezca a lo que es esta nueva forma de esclavitud. Esto nos hace entender que la conclusión real es que estas formas
de dominio y de control psicológico no se van a tener, muy por el contrario, se van a profundizar. Así que muchísimas gracias por su tiempo y espero que estas humildes palabras les haya servido. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.